Compañero de la directiva, compañero Freddy Guevara, primer vicepresidente, Celso Solórzano, secretario y subsecretario, amigos todos vecinos. Esto se parece más a una asamblea vecinal que a una sesión de la Asamblea Nacional, y enhorabuena. Yo comenzaría por decir, uno que sabe lo que tiene que decir, pero a veces no sabe por dónde empezar, que yo suscribo todas las intervenciones que hicieron todos los compañeros que me precedieron en el derecho de palabra. Unos con mayor acento emotivo, otros con más ponderación en la exposición, pero todos orientados en torno a las mismas angustias y en cuanto a los mismos objetivos. Yo no voy a hacer, en lo que corresponda a mi intervención, una semblanza destacando los rasgos del currículum de Antonio, con quien me une una muy profunda, indisoluble y remota amistad. Desde nuestros días en la militancia de Acción Democrática, cuando juntos trabajamos la segunda candidatura de Carlos Andrés Pérez de afuera hacia adentro, después cuando triunfamos en la campaña electoral, los días azarientos del Caracazo, los 2 golpes de Estado de este canalla inconmensurable que ha de ser echado en el basurero de la historia venezolana que se llama Hugo Chávez. Después los días difíciles de la transición de un presidente que decidió acatar una emboscada judicial, cosa inenarrable en un régimen como el que preside este desangelado que tenemos ahora en Miraflores, y tantos etcétera que serían demasiado largos de enumerar. Simplemente por el conocimiento que tengo de Antonio y el conocimiento que todos tenemos de él, unos con más y otros con menos profundidad, Antonio es lo que pudiéramos decir un ciudadano honorable, un hombre decente, un luchador social con vocación de servicio público y sensibilidad, un hombre a quien se le podrán señalar, como a todos nosotros, errores políticos, pero que no tiene máculas en su quehacer como servidor público. Pero bueno, Antonio hoy, en esta fecha en la que tenemos que tristemente recordar sus 2 años de privación de libertad injusta, ayer lo hicimos con Leopoldo y con su familia y sus compañeros de partido, que ya lleva 3, sin razón alguna, pero que simplemente son presos de un sistema inventado y hecho a imagen y semejanza de uno de esos accidentes que de tanto en tanto tiene que padecer la historia de los pueblos. Lamentablemente tuvimos un psicótico, un tipo víctima de profundas carencias afectivas, acomplejado, paranoico, con muchos rasgos de esquizofrenia, que llegó a la presidencia de la República no para hacer sino para vengarse. Como que si nuestro país tuviera la culpa de los dolores recónditos que desde su propia intimidad familiar y después a lo largo de su deambular por la vida le infligiera alguna persona o sector social. Pero lamentablemente, si Venezuela no tuvo la culpa de eso, Venezuela terminó siendo víctima de eso. Este es un sistema hecho a la imagen y semejanza de alguien que no puede descansar en paz, porque nosotros creemos en la justicia terrena y en la justicia divina. Yo recuerdo que en una de sus que entre las muchas falsificaciones históricas, Chávez dijo en una oportunidad, cuando se le habló de presos políticos, dijo algo como esto. Ustedes saben que Chávez era filósofo, geómetra, teósofo, literato, lingüista, arquitecto, ingeniero, en fin, era de todo, era de todo. Era un pirata que decía conocer todo lo que ignoraba. Y lamentablemente ese fue el presidente de nuestro país por el voto popular durante 14 años, porque también cuando votamos a veces, no pocas veces nos equivocamos. Pero bien, dijo entre sus falsificaciones, cuando se le decía que por qué había presos políticos, dijo, no, en Venezuela no hay presos políticos, sino políticos presos. Fíjense, no hay presos políticos, sino políticos presos. Como que si este canalla, con este juego de palabras,
diluyera lo que era punto esencial del reclamo, que era personas, políticos o no políticos, privados de libertad, presos por razones políticas. Y presos por razones políticas. Estos políticos presos o presos políticos, Leopoldo López, Antonio Ledesma, Daniel Ceballos, Gilbert Caro, los 130 muchachos condenados a la pudrición en la tumba, John Goycochea, y para de contar, son gente que está presa, privada de su libertad, de sus derechos humanos fundamentales por sus convicciones y sus creencias políticas. Miren ustedes, amigas y amigos, que la Constitución venezolana, como cualquier constitución del mundo, nos consagra el derecho hasta de discrepar de la forma de gobierno y de la forma de Estado. Usted, por ejemplo, como ciudadano venezolano, con base a la Constitución, usted puede pregonar y defender el anarquismo, que es la supresión del Estado. Puede defender cualquier doctrina, cualquier teoría, cualquier corriente ideológica, porque eso te lo garantiza la Constitución. Bueno, y en nuestro país, lamentablemente, en esta porquería en que ha pretendido convertirnos este régimen narcoterrorista que ya lleva 18 años, pretende que incluso pedir elecciones constituye un atentado contra el Estado. Imagínense ustedes, pedir elecciones. ¿Y por qué estamos en esta? Estamos en esta simplemente porque no tenemos un gobierno democrático y nos vemos en la paradoja de tener que combatir con métodos democráticos a un gobierno que no es democrático, pero ese es el trance del que no nos podemos salir. Fíjense en lo que les estoy diciendo. Tenemos que combatir un gobierno que no es democrático y que no respeta la democracia con medios única, exclusiva y esencialmente democráticos. Y eso no es una quimera, eso no es un imposible. Gobiernos iguales de espantosos que este salieron por el voto popular mediante un esfuerzo cívico de resistencia, de trabajo sistemático, de ires y venires, de pasos laterales, de aguantes, de crítica, de sinsabores, y a la larga la voluntad democrática de los pueblos se impuso sobre todos los gobiernos, aún sobre las peores dictaduras. Yo no sabría responder si alguien me preguntara ¿cuándo vamos a salir de esto? Que esa es la pregunta con la que nos atormentan, con la que nos desespera la gente que ya no aguanta más y lamentablemente no le podemos responder. ¿Quiénes más que nosotros, que tenemos circunstancialmente la responsabilidad de ocupar algunos cargos de dirección en la oposición, pudiéramos decirle a alguien tal día a tal hora? Ojalá pudiéramos hacerlo, no podemos decirlo. Y cuando la gente nos dice es que no aguanto más, es que no tengo con qué comer, es que mis hijos languidecen y se mueren de hambre, ¿qué responderle a esa gente? ¿Cómo le dices tú? Tienes que aguantar, tienes que resistir. Porque, por supuesto, y en esto tiene alguna razón ese genio que está circunstancialmente en Miraflores usurpando un cargo que no le corresponde. En estos días dijo que más importante era comer que votar. Sí, lo que ocurre, y esto es lo que tenemos que decir a nuestro pueblo, es que si no votamos no comeremos jamás, porque fue este gobierno el que le quitó la comida a la gente. Y mientras este gobierno esté, todo va a empeorar, los derechos humanos, la situación económica del país, los servicios públicos, la tranquilidad de la gente, todo va a empeorar. Porque si cuando tuvieron todo, nos convirtieron en este pudridero, en este estercolero, en que han convertido a nuestro país, imagínense ustedes si siguen permaneciendo en el gobierno hasta que se les seque el esqueleto, como alguna vez dijera Chávez, y como pretenden estos desangelados. Yo creo que la lucha es muy clara, miren, y es que a veces cuesta dirigirse a la gente angustiada y desesperada, porque es más fácil hacer una proclama inmediatista, aunque sea irresponsable, que reflexionar profundamente, aunque eso signifique decirle a la gente, la cosa no es de un día para otro. Muchos nos dicen, bueno, pero ya esto lleva 14, 15 años, ¿hasta cuándo? Nadie sabe. Los tiempos no los ponemos nosotros, los tiempos los pone la dinámica del mismo proceso. Por supuesto que está en nuestras manos seguir luchando con constancia, con perseverancia, sin dobleces, sin desmayo, porque si no lo hacemos y si nos quedamos en las diferencias que tenemos entre nosotros
Y si comenzamos a proponer por aquí objetivos políticos las más de las veces inalcanzables, simplemente no vamos a salir de este mismo torbellino y no vamos a lograr el objetivo que todos tenemos, que salir de este gobierno. Fíjense lo siguiente, mientras tenemos presos políticos que no han cometido delito alguno, y el gobierno lo sabe, mientras el Estado de Derecho no funciona y no tenemos libertad de expresión y no se respeta la separación de poderes y en el fondo tampoco se respeta la voluntad popular, el gobierno sigue en sus andadas. ¿Qué habría pasado en cualquier país donde hubiera un mínimo de democracia si al propio vicepresidente de la República, y no simplemente por un chisme o una emboscada del imperio, del enemigo exterior, lo acusaran de lo que están acusando a este zángano, este ampón que tenemos de vicepresidente de Venezuela? Nada más y nada menos que haberse enriquecido groseramente con dinero proveniente del narcotráfico, y eso está comprobado. Y por la otra, estar incurso en delitos conexionados con el terrorismo internacional, porque mientras los ciudadanos venezolanos no tenemos pasaporte para salir de nuestro país, terroristas islámicos vinculados con Tarek el-Aissami, vicepresidente de Venezuela, tienen documentos, tienen pasaporte venezolano para moverse libremente por el mundo. Y frente a estas acusaciones directas, un Twitter del vicepresidente reafirmando su inocencia y su devoción a los principios de esta porquería de revolución, y por la otra, unas declaraciones nada convincentes de Samar López, que es el principal testaferro, dando explicaciones que nadie entiende y sobre todo que jamás podrá dar, porque le han sido incautados en los Estados Unidos bienes inmuebles y depósitos en dinero por varios cientos de miles de dólares, como lo ha dicho con nombre y apellido el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Bueno, ese es el vicepresidente. Y no se les olvide lo siguiente, no es solamente el vicepresidente. Y aprovecho de tratar al desgaire, o mejor dicho, a la limón, incidentalmente, el tema militar, que no sé por qué a mucha gente en nuestro país, será cosa de nuestro subdesarrollo político, cada vez que se habla del tema militar, coño, a la gente le corre un frío por el espinazo. Cuidado los militares. ¿Qué carajo, chicos? Nosotros somos civiles, no somos militares. Y cuando lleguemos al gobierno, los militares para sus cuarteles, de los cuales nunca han debido salir. Ellos han alcahueteado todos estos atropellos en la Constitución. Ellos son carceleros de nuestros presos políticos. Ellos son los culpables de que los venezolanos estén comiendo de los basureros. Y ellos tendrán que responder a la historia por haberse hecho los suecos frente a acusaciones muy concretas que se han hecho a altos mandos militares, iguales a las que se le han hecho a Tarek el-Aissami y a Samar López. Altos mandos militares señalados con pruebas y con argumentos muy específicos de estar incurso en delitos de narcóticos y en delitos de corrupción. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Que sepan que nosotros como pueblo vamos a tener memoria larga y memoria corta. Y no para vengarnos de nadie, no para perseguir inocentes, no para tener presos políticos, porque no queremos tener presos políticos ni los vamos a tener. No vamos a tener presos políticos para humillar a la mamá del preso como se humilla Antonieta López. No vamos a tener presos políticos para humillarlos como se humilla Lilian Tintori, o como se humilla Missy Ledesma, o como se humilla a los niños, a las esposas, a cualquier familiar de un preso político. No vamos a tener presos políticos, pero vamos a tener presos comunes, que serán estos ampones a quienes les vamos a cobrar judicialmente en proceso justo todos los delitos que han cometido contra nuestro país y contra el tesoro público. Unas reflexiones finales.
unas reflexiones finales. No sabemos, no lo podemos saber cuándo vamos a salir definitivamente de esto. Lo que les quiero decir, como venezolano angustiado por lo que le pasa a nuestra patria, que ojalá como país no nos volvamos a equivocar más nunca. Esta desgracia no nos cayó del cielo. No fue que apostamos al número equivocado de la lotería. Ciertamente, este felón, este malhechor, este pirata, este paranoico, este antivenezolano que se llamó Hugo Chávez, por cierto, y que se acostumbren los del gobierno en que para ellos lo que es motivo de devoción, para nosotros es motivo de asco y de crítica. El quehacer de los hombres públicos está sometido a escrutinio durante la vida de los hombres públicos y después de muertos. Todavía se habla de Jesucristo, todavía se habla de Jesucristo y se habla del Libertador. ¿Cómo no vamos a hablar de esta plasta, chicos, que se llama Hugo Chávez, que acabó con este país? Bien, lo que les queremos reiterar es que lo que para ellos es motivo de devoción, para nosotros es razón de estigma y de reflexión. Que más nunca como pueblo nos equivoquemos, que nunca más seamos irreflexivos, que pensemos muy bien cuando nos corresponda otra vez elegir a nuestros gobernantes, que de todas estas reflexiones, que de todo este acopio de experiencia que hemos tenido en los últimos años, nos permitan para elegir bien y para no volver a equivocarnos. Si bien lo emotivo, lo emocional tiene alguna incidencia a veces en las decisiones de carácter político, no permitamos más nunca, que los impulsos emotivos en cualquier sentido se conviertan en razones determinantes de nuestras propias decisiones. Hemos aprendido, por cierto, en otra de sus falsificaciones históricas, lamentablemente repetida por la gente con una irreflexión que a veces angustia. Este gran impostor dividió la historia de Venezuela en partes. La Cuarta República, la Quinta República. No importa, le dio la gana. Cambió el nombre de Venezuela, cambió la bandera, puso al caballo a correr como le dio la gana porque su hija chiquita, que seguramente habría de ser un genio histórico, le dijo que por qué el caballo corría para acá y no para allá. Hizo una constitución, acabó con la moneda, exhumó los restos del Libertador. No fue para determinar la causa de muerte, porque eso estaba históricamente comprobado. Sacó los restos del Libertador para hacer supuestos estudios antropométricos para de allí, fíjense si este era un CDFUM, para de allí, de esos estudios antropométricos, contratar como contrató un técnico franco-español que se llama Philip Froch, a quien le encomendó a cambio de salario recrear un rostro del Libertador más moreno, amulatado, coño. Pero es que con toda y la bola que le echó ese Froch en la computadora, no pudo hacer que ese Bolívar falsificado se pareciera a este mono de Sabaneta. Ni así. Pero bien, exhumó al Libertador, falsificó el rostro del Libertador, hizo una constitución, le cambió el nombre y sobre todo, envenenó a este país desde adentro, dividió a los venezolanos, creó nada más y nada menos que este sistema, 2 millones de exiliados, gente que se tuvo que ir de aquí por unas u otras razones, presos políticos, no hay separación de poderes, no hay libertad de expresión, el medio de comunicación que no puede comprar este ladrón de Xamar López y este forajido de Tarek El Aizami, los presionan para que se apliquen a sí mismos blackout comunicacional, no le dan papel a los periódicos. Y cuando pierden las elecciones formalmente las reconocen, pero en la práctica las hacen nugatorias. Ledesma ganó la alcaldía mayor, perfecto. ¿Qué hicieron? Crearon un gobierno del distrito metropolitano, a cuyo frente pusieron a la emérita Flor del Guaire.
Después la quitaron, por cierto, que a quien pusieron últimamente allí, es a un tipo que se llama Daniel Aponte, que fue el candidato que ellos lanzaron en nuestro circuito a diputado. Perdió 7-3, 7-3. Y entonces, como ascenso, lo nombraron jefe del gobierno del Distrito Capital. Está preso y no por razones políticas, está en el SEBIN. En este momento está en el SEBIN. En el SEBIN, no por razones políticas, no está preso por lo que está Leopoldo López. Bueno, cuando ellos mismos lo pusieron preso, imagínate tú el tamaño de la chorería. Y en las gobernaciones que pierden, por supuesto que respetan la voluntad popular, pero le nombran a los gobernadores corporaciones regionales y les dan todos los recursos y todas las facultades. Tal hicieron el caso de Miranda, de Amazonas y de Lara. Y cuando pierden, como perdieron, porque el país les estrujó el hocico contra el suelo en las elecciones del 6 de diciembre, ¿qué ocurrió? Respetaron formalmente la elección, nos hizo un saludo patriótico, revolucionario y bla, 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 bla. El señor el mismo día 6 a medianoche, pero en la práctica, ¿qué hizo? Lo primero que hizo fue los magistrados exprés, el día 23 de diciembre, una sesión de esos holgazanes que estaban en la anterior Asamblea Nacional, que no iban ni a bostezar. Porque ahí sí es verdad que no existía la Asamblea Nacional, o existía solo para actuar como papel higiénico de la baserilla de Miraflores, que eso era. Luego de nombrar los magistrados exprés con la insólita circunstancia de diputados que habían perdido las elecciones y votaron por sí mismos para ser magistrados, el 30 de diciembre, el sector del prostíbulo, que se llama sala electoral, porque es el prostíbulo con diferentes salas. La sala prostibularia constitucional, en la sala prostibularia electoral, donde había magistrados que votaron por sí mismos como magistrados exprés, nos quitaron la mayoría calificada de los diputados de Amazonas. Y hasta ahora no han hecho las elecciones y no van a hacer ninguna elección, a menos que forcemos desde la calle la celebración de elecciones, porque ellos saben que cuando se haga una elección de lo que sea, van a perder de calle y saben que al perder no podrán sostener ante la comunidad internacional que después de haber perdido las elecciones se queden en el poder. Bueno, mira, no voy a seguir exponiendo cosas porque tendría que encadenarme para que ustedes supieran muchas cosas que no saben. Solo quiero decirles finalmente lo siguiente. Quienes dirigimos circunstancialmente a la oposición y quienes estamos en este momento en la Asamblea Nacional, somos mortales comunes y corrientes, falibles, sometidos a presiones, a angustias. A veces acertamos, a veces nos equivocamos, tenemos nuestras diferencias, a veces nos templamos de manera tal que hasta las diferencias trascienden a la opinión y la gente tiene mucha razón a decir que no nos peleemos y que nos mantengamos unidos para lograr los objetivos. Tengan fe en lo siguiente, Nosotros no nos vamos a dividir, vamos a seguir teniendo diferencias, pero nosotros no podemos quedarle mal a la gente. No es posible que ninguno de nosotros, por un objetivo particular o porque tengamos una óptica que a veces no encaje en lo que pensamos los demás, se abra y actúe por su cuenta, porque en definitiva nos lo van a reclamar. La gente los quiere ver unidos y respetuosos de esa unidad, aún a pesar de las diferencias. Ya pasó en las elecciones parlamentarias. Logramos ponernos de acuerdo 27 organizaciones políticas y escogimos unos mismos candidatos en 67 circuitos y 24 listas. Y fíjense el resultado electoral, porque cuando aparecemos unidos, a pesar de que tengamos diferencias, la gente nos respalda. Pero cuando ven que nuestras diferencias están por encima de lo que debe ser el objetivo principal, que es la unidad, pues la gente se resiente y la gente nos critica, y con mucha razón. Tengan fe y confianza en que nos vamos a mantener unidos a pesar de que tengamos muchas diferencias. Sepan que este gobierno de bandidos va a utilizar todos los mecanismos a su cargo para intrigar y para dividirnos, porque ellos saben que es la única manera en que no podamos lograr los objetivos de sacarlos a ellos del gobierno. Y tengan sobre todo fe y confianza en que quienes estamos circunstancialmente dirigiendo la oposición, sea en la mesa o sea en la Asamblea Nacional, estamos pensando primero en Venezuela que en ninguna otra cosa, porque ante todo somos venezolanos. Muchas gracias. Antonio, hermano, un gran abrazo. Sigue teniendo la fe y la fuerza que has tenido. Gracias por todo lo que has hecho, por favor.